noches, mis hermanos. Tengan todos un cordial saludes. Hoy vamos a terminar el último párrafo del capítulo 9 de la Confesión de Fe, el párrafo número 5, que a continuación, pues más adelante vamos a estar estudiando, leyendo primeramente y posteriormente vamos a estar analizando y estudiando. Antes de leer, antes de estudiar y posteriormente, repito, vamos a orar y colocar este momento a nuestro Padre Celestial, sea Él primero recibiendo toda la gloria. Querido Padre Celestial, Señor, tú que estás en los cielos, te damos hoy, en esta noche, gracias por permitirnos una vez más traernos a este lugar, por ayudarnos, Señor, y colocar en nuestros corazones el deseo de estar aquí estudiando tu palabra. Pretendemos, Señor, en esta noche adorarte, glorificarte, Señor, a través del estudio de una confesión de fe que se hizo a través de la historia, Señor. Que colocaste, usaste hombres piadosos para defender la fe, Señor, esa fe apostólica que quedara sentada y escrita para defendernos de las diferentes herejías que tú sabías, Señor, que se iban a presentar. Gracias te damos, Señor. Seas tú predicado, tu palabra, Señor, sea predicada de una manera fiel, de una manera reverente, en la cual, Señor, sea tu nombre solo dignificado. Y nosotros, Señor, podamos gozarnos a través de esta gran verdad. Te pedimos, Señor, que recibas, Señor, esta enseñanza, nos ayudes. Pido por mis hermanos que están aquí presentes, por los que están escuchando a través de las redes sociales. Les ayude, Señor, por medio del Espíritu Santo, otorgue la capacidad, la habilidad de entendimiento, Señor. Traiga luz a su mente, Señor, a sus corazones, a su vida, y que esta palabra sea de gran provecho en sus vidas diarias, Señor, que aporte en ese crecimiento espiritual el cual deseamos, anhelamos día a día, Señor. Me ayudes a mí, Señor, como persona que comete muchos errores, Señor, persona imperfecta, pero que a ti te ha placido, Señor, tomar de lo más vil y despreciado, Señor, y colocar en este lugar con la oportunidad de predicar este párrafo, Señor. Que sea de una manera solemne, Señor, sublime, y que al final, tanto los que me escuchan, Señor, y para mí, sea de gran bendición. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra y la alabanza en esta noche a través de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el párrafo 5 del capítulo 9 es un párrafo relativamente corto, un párrafo que prácticamente son dos o un margen y medio, pero con un sentido profundo, un significado profundo por el cual aquellas personas que escribieron o que aportaron en este conocimiento, en esta habilidad que el Señor les dio de proyectar esto en una confesión de fe, trae un verdadero mensaje, un mensaje profundo, teológico, el cual hoy vamos a tratar de expresar, hoy vamos a tratar de explicar, que sea el Señor ayudándonos. Entonces, este párrafo, al igual que los demás párrafos anteriores, en el contexto general que venimos estudiando, se refiere o se va a referir siempre a la libre voluntad del hombre. Recuerden que el tema del capítulo es que el libre albedrío, así es. Entonces, ahora hablaremos el libre albedrío, pero en un estado en donde el hombre está en un estado de gloria, de perfección, con unas características únicas y particulares que la diferencian de todos los anteriores estados en el cual ya veníamos hablando. Recuerde que veníamos hablando de un estado original donde el hombre fue creado, después un estado donde el hombre vivía una época ¿cómo se llama?, de inocencia, y es lo que vamos a explicar en este breve resumen. Por lo tanto, en esta
introducción quiero que ustedes vean cómo está este párrafo cortico, implica una completa y restaurada obra sobrenatural que la cruz de nuestro Señor Jesucristo y la función primordial del Espíritu Santo hizo para llevar al hombre a un estado de gloria, posteriormente, después de su muerte, obviamente. Todo esto concluido con la obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, va a volver al hombre, la idea es que veamos cómo el hombre es devuelto a esa situación original en el cual estuvo o fue creado. Veremos también qué dicen las Escrituras sobre el libre albedrío del hombre en esta nueva condición renovada, perfeccionada después de la caída, pero con un cuerpo absolutamente glorificado que ya no estará sujeta a debilidades ni al yugo del pecado. De modo, mis hermanos, para que entendamos la idea central de este párrafo, es necesario que nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando, tengamos bien claro lo que los hermanos ya venían explicando o venían enseñando en cuanto a todo el capítulo 9 sobre el libre albedrío, y que se refería, recalco, los diferentes estados del hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, aquí dentro en el resumen, cómo Dios ha dotado al hombre desde sus inicios de una voluntad libre y natural que le permite actuar por elección propia sin estar forzado a hacer bien o mal, sino a hacer lo bueno delante de Dios. Esto fue lo que vimos en la idea central del primer párrafo, ¿verdad? Después vimos en el segundo párrafo cómo el hombre disfrutaba de beneficios en su estado de inocencia, pero en ese estado de inocencia el hombre era inestable, que podía caer de ese estado. Una idea central más o menos del segundo párrafo. Después vimos cómo el hombre, en el tercer párrafo, se explicó cómo el hombre en su estado ya ha caído, en un estado en el cual ya pecó, ahora su voluntad estaba sujeta o está sujeta o pasó a estar sujeta al pecado. ¿Qué pasó aquí? Su voluntad, ese libre albedrío, ahora está incapacitado absolutamente para querer hacer algún bien o desear un bien espiritual para salvarse a sí mismo. Por consiguiente, pasamos a un cuarto párrafo, siguiente clase, donde vimos cómo Dios, a pesar de que el hombre estaba ya caído, vimos cómo el Señor, por pura gracia, lo libra de esa esclavitud y ahora lo capacita, lo dota para querer obrar libremente, a pesar de estar un cuerpo aún no glorificado, ni tampoco perfeccionado, y que está sujeto bajo un remanente de pecado. Y en todos estos episodios, mis hermanos, que hemos venido viendo, que ya vimos, en todos estos episodios, el hombre, a pesar de haber pasado todas estas etapas, su voluntad siempre ha sido libre. Algo que parece totalmente como ilógico. Está su voluntad sujeta al pecado, pero el hombre tiene una voluntad libre. ¿Libre de qué? El hombre podía escoger en esta condición, de hecho en nuestra condición no glorificada, pero que el Señor ya nos ha restaurado por medio de la obra de la cruz. Tenemos la voluntad de poder escoger, como bien podemos poner este ejemplo, podría ponerme este suéter o una camisa, podría venir o no venir, podría comer, no comer. Son situaciones libres que yo puedo tomar. Pero en cuanto a una persona sin Cristo, no tiene la libertad, como bien se había explicado anteriormente, de salvarse a sí mismo. Por esa razón, Cristo tuvo que venir para salvarnos a nosotros, porque nosotros mismos no podíamos tomar la iniciativa. Recuerde que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por consiguiente, en este contexto, podemos decir que no podíamos hacer lo bueno después de la caída y no podíamos cumplir la voluntad de Dios perfectamente como el hombre lo tuvo antes de la caída. Una de las diferencias que hay en estas enseñanzas.
Entonces, mis hermanos, teniendo todo esto en cuenta, este resumen, ahora consideremos las características únicas y particulares que describen la voluntad, ahora sí, de un nuevo hombre ya restaurado y ahora que goza de una permanente y perpetua gloria. Para eso, mis hermanos, les invito que me acompañen a leer el párrafo 5. Vamos a leerlo, el párrafo número 5. El párrafo número 5 dice de la siguiente manera: esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien únicamente en el estado de gloria. Voy a repetir esto. Esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente, ahora libre para querer que solo el bien únicamente en este estado, en ese estado de gloria, un estado que será posterior cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Si Él viene, nuestros cuerpos serán transformados, ¿verdad? En gloria. Pero llegados a este punto, mis hermanos, quiero recalcar que este párrafo nos describe a un hombre en un estado de gloria, como bien lo dice. Ahora su voluntad no solo es nueva, no solo ha sido renovada, sino que manifiesta unas características únicas y particulares. ¿Cuáles son estas características únicas y particulares que el hombre manifiesta en este estado de gloria? Es que es inmutable y perfecta. Esto lo diferencia de las demás enseñanzas que hemos venido hablando. Recuerde que al principio, en estado de inocencia, el hombre, su voluntad podía cambiar y cambió. Sabemos cuáles son los resultados, ¿verdad? Aquí en el estado de gloria, esta característica lo va a resaltar. Es inmutable y perfecta y totalmente libre, tal como Dios lo creó. A diferencia de ese estado que bien habíamos dicho, de inocencia en que se encontraba al principio. El hombre que conoció la sabiduría del bien y el mal, aprendió con creces la maldad y ahora que la conoce, ha sido justificado. ¿Por qué? Porque en su debilidad no podía hacer nada. Reconoce que lo que hizo estuvo prácticamente grave. Nosotros ahora en este estado, no perfeccionado, no glorificado, reconocemos que nuestro Señor nos ha salvado. Pero quién nos ayudó para que nuestra voluntad tuviera este deseo nuevo de querer hacer el bien? El mismo Señor Jesucristo, a través de la cruz, de lo que hizo por nosotros, convenciéndonos de esa gran verdad, trayendo luz a nuestras vidas, y que la obra del Espíritu Santo está cambiando constantemente nuestra naturaleza. Esta naturaleza, y esta es la lucha que tenemos nosotros. El hombre conoció la sabiduría del bien y del mal y aprendió con creces la maldad, pero ahora ustedes y yo estamos justificados con nuevas voluntades, renovados y completamente aptos para permanecer eternamente al lado de su Creador, pero con una versión. Estamos en ese estado de gloria, estaremos en una versión que yo la llamé consumada en Cristo Jesús, terminada en Cristo Jesús, perfeccionada en Cristo Jesús. Indiscutiblemente, mis hermanos, se habla de un estado ya glorificado con el fin último de la obra, de que la obra del Señor por medio de Jesucristo fue terminada. Y para saber esto, mis hermanos, es necesario que la misma Biblia nos diga, nos compruebe, nos muestre lo que estamos hablando. Vayamos un momentico a Efesios 4:13, por favor, me acompañan y las personas que están aquí acompañándonos puedan ver lo que estamos explicando o exponiendo. Efesios, repito, capítulo 4, versículo 13. ¿Alguien puede leerlo por mí, por favor? Pastor Miguel. Efesios 4:13. Dice la palabra del Señor:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo versículo, revelador, muestra una verdad que va a ser consumada en aquel tiempo, hasta que todos miren el objetivo, el cual seremos o llegaremos a un estado de glorificación, hasta que todos, estamos hablando universalmente todos, estamos hablando o nos referimos a la iglesia, a los escogidos, a los salvos por la fe, los hijos de Dios. Hasta que todas estas personas lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se logra todo esto, mi hermano? ¿O cuál es, para qué es esto? Entonces, miremos otro texto que nos ayuda a complementar esta preciosa idea. Judas, capítulo 1, Judas 24, capítulo 1, 24. Jeffrey, por favor, ¿puedes ayudarnos? Judas, versículo 24. Amén. ¿Para qué? Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ustedes se imaginan esto, mis hermanos, presentarnos a cada uno de nosotros preparados a la plenitud de Cristo, a esa estatura de ese varón perfecto en gloria, con alegría. Entonces, ¿para qué? Sencillamente, porque en este estado de glorificación, mis hermanos, nosotros no nos podremos presentar así delante de Dios como estamos ahora, ¿cierto? No podemos hacerlo. En este estado actual, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ya nos redimió, aún tenemos un remanente de pecado que influye cada día en nuestra voluntad. A pesar que es libre, influye en nuestra voluntad, y es decir, que nuestro libre albedrío, a pesar de que hemos sido ya redimidos por la fe en Cristo Jesús, aún estamos en ese proceso de santificación y todavía no hemos llegado a la medida de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. En otras palabras, mis hermanos, nosotros no podemos ser presentados con las manchas del pecado, sino que debemos ser librados definitivamente para presentarnos con alegría delante de Dios en su gloria, tal como el versículo lo acaba de exponer. Y como bien habíamos dicho, hay unas características particulares que describen y que hablamos anteriormente, y es en el estado de glorificación delante de Dios, que es la inmutabilidad y la perfección. Entonces, mis hermanos, teniendo en cuenta todo esto, el hombre ha sido transformado a la imagen perfecta de Cristo, su Redentor, y su naturaleza debe ser semejante a la de su Creador. ¿De qué manera? Hagamos una analogía. Dios es inmutable, Cristo es inmutable, y ahora la voluntad de su criatura debe ser inmutable porque es para siempre. Va a estar con el Señor en un estado de gloria para siempre. Dios es perfecto, su Hijo Cristo Jesús es perfecto, y ahora en el estado de glorificación el hombre debe ser perfecto. Debe ser perfecto. Bueno, Dios es bueno, su Hijo es bueno, y ahora en el estado de glorificación del hombre debe ser un hombre bueno conforme a estas características. Por lo tanto, mis hermanos, podemos concluir que estos atributos comunicables serán perfeccionados en el hombre en este estado de glorificación.
cuando todo se haya restaurado en la venida de nuestro Señor Jesucristo, para comprender mejor lo que voy a decir a continuación, es necesario que miremos Hebreos 12:23, que el párrafo nos invita a que leamos. Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos, ¿qué? Perfectos. Estamos hablando de un estado de glorificación perfecto. Y 1 Juan 3:2, como último versículo, 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice, mire cómo nos lo confirma: amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Tremendo, ¿verdad? Semejantes, no iguales, semejantes. Semejantes a Él porque le veremos tal como es. En este estado, mi hermano, aunque el Señor nos haya redimido, estamos en un proceso de crecimiento para parecernos más cada día a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a los párrafos que hemos estudiado, hagamos un resumen ya para terminar. En el párrafo 5 habla claramente del estado de gloria del hombre. Pero el párrafo 1, 2 y 3 trató de 2 puntos. ¿Cuáles son estos 2 puntos? Y que en estos puntos resaltan la voluntad del hombre, obviamente. En el primero, un primer punto es que trata del hombre antes de la caída y después de la caída. La voluntad del hombre antes de la caída y después de la caída. Y el segundo punto, el hombre regenerado, es decir, que lo que ha nacido de nuevo y que está capacitado para hacer el bien, pero todavía tiene una lucha con el pecado, en el cual nos encontramos ahora. Y este punto es un estado posterior de perfección. Entonces, de todo esto, mis hermanos, podemos concluir que el hombre por naturaleza, su creador le otorgó una voluntad propia para escoger y hacer lo que es bueno, y lo que hace es semejante a su creador. Y esa libertad que Dios le otorgó no lo fuerza ni lo forzará a desear lo que está en contra de su naturaleza. Es decir, que posee un libre albedrío que no es forzado por un agente externo. También pudimos ver que el hombre, a pesar de sus estados o condiciones, disfruta de una libertad antes de la caída, después de la caída y durante la conversión, hasta llegar en el estado de glorificación. Mis hermanos, en la caída del hombre, el hombre disfrutaba una libertad. Él se creía, o nos creíamos nosotros libres, que lo que hacíamos estaba bien, ¿verdad? Disfrutábamos de nuestros pecados, pero nuestra voluntad o libre escogencia estaba sujeta en ese entonces al pecado. Ahora que el Señor nos ha redimido, nuestra voluntad está sujeta a lo que la obra del Espíritu Santo ha hecho en nosotros, dándonos una nueva naturaleza, nuevos deseos para hacer lo bueno. Pero vamos a estar luchando con este pecado o este remanente de pecado que tenemos, en el cual iremos poco a poco, creciendo a la medida del varón perfecto, hasta cuando Cristo venga. Mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de aporte a los hermanos que nos están escuchando a través de las redes y a los hermanos que están aquí presentes, incluyéndome a mí. Mis hermanos, vamos a orar entonces para que el Señor nos ayude. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por permitirnos, Señor, escuchar esta palabra. Hemos hablado del tema, el capítulo 9, el tema del libre albedrío. Hoy hemos concluido, dentro de las enseñanzas de la confesión de fe, el capítulo 9. Señor, te pedimos que nos ayudes, nos otorgue la capacidad de seguir trabajando cada día para mejorar en nuestras enseñanzas y llevar estas escuelas, Señor, y estos mensajes a toda persona, que todos los que estén interesados puedan, Señor, puedan proveerse, puedan seguir creciendo y de ser un valioso aporte en ese crecimiento espiritual. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bien, mis hermanos, los dejo con el pastor Stewart. Que tengan todos buenas noches.